Hola, gracias Gabriel. Ok, mi nombre es Javier Berengue, soy consultor técnico para Solution Box de todo el área de wireless y FTTX. En el día de hoy vamos a hacer una charla específica sobre los equipos de troncales de Wicked y Carrier. Vamos a hablar sobre distintos modelos y vamos a hablar sobre un poco cómo funciona esta tecnología. Em, para que todos sepan, al final de la presentación se la voy a estar asignando a Cristian, que es el PM de la marca, compañero de trabajo junto con Alexis Levy, que estamos en el área de wireless y FTTX para Solution Box, para que si quieran le puedan enviar sus correos y él le pasa la presentación. Un poco una idea con respecto a lo que es Wikity, creo que todos conocemos la marca. Básicamente Wikity se divide en tres grandes grupos: la parte de Airmax, que es toda la red de acceso inalámbrica, donde está su línea con los Rocket AC, la generación 2, los equipos que todos empezamos a conocer como el NanoStation, los Livebeam, PowerBeam y toda esa línea. Está la línea de Enterprise, donde está toda la parte de Unify, ¿m? Toda la parte de el equipamiento para empresarial, digamos, de acceso por controlador, que ya hemos dado charlas de ambas cosas en estos días de estar guardado en que nos encontramos. Eh, y hoy específicamente estaremos hablando de la línea de transporte y acceso multipunto de alta capacidad que ya está disponible en Solution eh, Ubiquiti Airfire. ¿Ok? Le voy a pedir por favor a todos que pongan en mute sus micrófonos, así podemos dar en comienzo la presentación y que no haya ruido de fondo para que todos escuchen bien. Como les dije, ¿por qué podemos utilizar iFiber en las redes de backhaul? ¿Por qué llamamos backhaul? Sobre los ambientes inalámbricos, lo que sería el backbone de un ambiente cableado se denomina backhaul. Son radios con chipset no Wi-Fi, es un chipset específico hecho para esto por Ubiquiti, y tiene el bridge nativo no emulado WDS incluido en él. No es un parche de software lo que está activo en este chipset. Es un diseño avanzado, no lleva licencia y fue construido a un bajo costo para tener un precio disruptivo y un alto rendimiento. Tiene una serie de features para mitigación al ruido avanzadas, ya vamos a ir viendo un poco eso. Tiene alta capacidad de procesamiento de paquetes por segundo, millones en la mayoría de los modelos, y funciona con radios en modos FDD y modos HDD, también iremos viendo con respecto a eso. Básicamente esa sería la carcasa de los iFiber. El mundo donde estos se trabajan, ¿no? Tenemos la línea AirMax, como la había hablado, que era la línea de acceso de Ubiquiti, y la línea iFiber, que sería más que nada para trabajar con los troncales. Fue creada en su inicio para hacer puntos a puntos de alta capacidad, para unir estos multipuntos que uno iba instalando alrededor de las ciudades, de los pueblos, del ambiente rural y semirural donde abarca toda la línea Airmax, con su diferente cantidad de set de modelos que tiene. Y la línea i5 venía a cumplir la construcción de los backhaul, primero porque lleva de movida, como vamos a ver, una eh, orientación de antenas diferente a la que usa Airmax. Airmax utiliza horizontal y vertical en su doble chain, y iFiber utiliza SLAN o como una X, llamémosle, para transmitir. Eso lo que le provoca es una mejor aislación
dentro de las torres con respecto a co-ubicación, sumado a que si yo tengo instalado iFibers y tengo instalado Rocket Prisma con GPS, puedo regularizar el sincronismo de todos los sistemas para que a su vez escuchen y transmitan, y de esa manera logre un mejor rendimiento con respecto al ruido. iFiber básicamente está pensado para punto a punto. Es un equipo que puede estar basado en FD o HD, diseñado para soluciones en Carrier y ISP, poseen un chipset Invictus, así es como lo llamó Ubiquiti a su chipset. Este chipset Invictus está desarrollado por Ubiquiti Network y tiene una latencia inferior a 1 milisegundo, incluyendo el paso de los ruidos de RF, y cero hands-off, significa que no tiene pérdidas entre saltos. Operan bajo tecnología inalámbrica FDD, FDX2 y TDD, HD propietario de Ubiquiti. Nosotros podemos llamar, ¿a qué llamamos FDD? Utilizando dos frecuencias a la vez, una para el TX y otra para el RX, una antena transmite, del otro lado la misma frecuencia escucha, de este lado escucha, del otro lado transmite. ¿Ok? Y HDD, que es una modificación hecha por Ubiquiti, utiliza una o dos frecuencias. Estos radios pueden funcionar en dos modos: HD estándar, es decir, usa una frecuencia para diferentes tiempos de TX y RX, como el Airmac, o HD split, una frecuencia A para la comunicación en un sentido y la frecuencia B para el sentido opuesto. ¿Pero qué significa esto de HD split? Que me permite utilizar diferentes modularidades dentro de estas frecuencias. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Los modos de comunicación, un poco para entender. Nosotros tenemos el modo de comunicación de NRF, el FDD, los AF, los AF5, AF5U, los AF24, los 24 HD y el 11 utilizan este modo, así como los AFX, contra los radios Airmax Wi-Fi que utilizan el modo TDD. ¿Sí? Esa es la diferencia en la comunicación que tenemos con estos equipos. Comúnmente los enlaces de más capacidad se logran sobre HDD. Logramos modulaciones y señalización para poder estar en HDD, vamos a lograr mayor rendimiento. Bueno, un poco hablar del chipset Invictus. El chipset es silicio propietario personalizado, capaz de procesar más de 1 millón de paquetes por segundo. Ustedes saben que el tema de PPS es muy importante cuando yo tengo que trabajar en una transmisión de un backbone, porque son la cantidad de paquetes por segundo que va a procesar ese equipo para poder pasar en ese enlace. Si yo colocara un radio de pocos paquetes por segundo, no sé, por ejemplo, no podía pasar un troncal de video por ahí porque saturaría el radio en la cantidad de paquetes por segundo. ¿Eh? Por ejemplo, los iFiber HD, por ejemplo, son equipos que trabajan en 2 millones de paquetes por segundo. Están muy preparados para poder lograr estas capacidades. Un poco del AirView en el iFiber, es un software de análisis de espectro incluido en los radios iFiber, o sea, los radios iFiber incluyen un radio para análisis de espectro aparte de los radios de servicio. Esto empezó en esta línea, luego se trasladó a la línea Gen 2, que también tienen un radio específico de espectro que se utiliza para, desde el lado de la P, y usando, por ejemplo, Magic dentro de lo que es iMac, yo puedo ver la señalización de todas mis estaciones para darme cuenta dónde está más liberado, dónde estoy mejor parado, digamos, para poder poner la frecuencia y tener la menor interferencia posible. Esto también está incluido en estos equipos. Así cambia. ¿Por qué los PPS son importantes? Bueno, los paquetes por segundo están asociados a la capacidad real del radio, es decir, su procesamiento de información. iFiber cuenta con una gran capacidad de procesar paquetes por segundo de 64 bits, único en el mercado hasta ahora. Tiene una capacidad de 2 millones de paquetes por segundo en la línea HD,
un millón de paquetes por segundo en la línea X, que era la anterior. Ya hoy estamos usando todo línea XHD, que ya tiene la tecnología LTU incluida. Los Air AC más o menos soportan unos 50.000 paquetes por segundo, pero es una línea que está pensada para acceso y para ir a la casa de un cliente, ¿no? Y la línea Air M anterior soportaba alrededor de unos 20 millones 20.000 paquetes por segundo, perdón. Una idea sobre un streaming de cámaras IP: podríamos tener 14 streaming en un modelo, 37 streamings en otro modelo, 1480 streaming de cámaras pasando por un HD. Eso más o menos me da la verticalidad de por qué usar uno u otro. Y bueno, y después tenemos, dependiendo del tamaño en byte de los paquetes, las distintas capacidades que podemos llegar a tener en estos equipos. Un tema muy importante también, más que nada cuando yo estoy transfiriendo información de telefonía IP, por ejemplo, es la muy baja latencia que tienen estos equipos. Es constante y estable y está garantizando la confiabilidad para los datos. iFiber tiene una latencia muy baja, siempre está abajo del milisegundo, por eso también es el nombre que se eligió como fibra de aire, porque la verdad que tiene muy, muy baja latencia. Tiene una eficiencia espectral cuando yo calculo bits sobre hertz, que eso significa también en costo, ¿no? Tiene una muy buena eficiencia espectral en una modulación de 64 QAM o 1024 QAM. Yo puedo lograr una eficiencia espectral de 15,9 megabits por hertz, lo que me da la mayor ampliación de transporte por head que tiene hoy el mercado. Siempre hablando de que estamos logrando buena señalización y está todo bien alineado, ¿no? Es importante. Bueno, también hablando de la eficiencia espectral real, nosotros podemos ver una transmisión, digamos, en el ruido en banda, o también conocido como SPUR. Nosotros, cuando tenemos equipos colocados sobre nuestros enlaces, vamos a tener primero un mayor piso de ruido en equipos estándar, y por eso es el aislamiento que utilizan estos equipos en sus filtros de RF electrónicos que tienen, lo aíslan de una manera mejor para poder transmitir en diferentes frecuencias que vamos eligiendo. Y obviamente los equipos de otras marcas o equipos anteriores de Wi-Fi generan, como vemos en la gráfica, muchos armónicos, eso para los que vienen por ahí de FMs y AMs entenderán un poco más el tema de esos como rebotes de, de transmisiones en otras frecuencias diferentes a la que estamos tratando de transferir con el equipo, que eso tiene que ver con la calidad de los mismos, ¿no? Una estimación de capacidad del 100% real. Nosotros podemos hacer una estimación de capacidad real de transferencia, que es la misma capacidad que se podrá pasar, ya que siempre está transmitiendo, es un equipo que siempre está transmitiendo. Por eso cuando me dicen el enlace tiene una capacidad de 540 megas, bueno, está como puesto el enlace en esa capacidad, y luego empieza a pasar o no datos y ocupando esa capacidad. Pero es como que se genera un tubo, y en ese tubo está creada la capacidad que va a tener. Y luego empiezan a pasar datos de ahí. No influye la cantidad de datos que pase para que esa capacidad cambie. En realidad, acá tenemos una F11 en el ejemplo. Dice que tiene un enlace de 17 kilómetros y tenemos un 500 más 500, prácticamente 550 más 550 de enlace, donde estamos haciendo un ping y un speed test, llamémosle, y estamos consiguiendo esos casi 500 más 500 de real transferencia TCP en el enlace. Ubicación, un tema muy importante a tener en cuenta cuando nosotros estamos utilizando muchísimos equipos en la torre. Acá es donde también más adelante, cuando veamos el ETU, es donde va a empezar de vuelta a brillar iFiber por la,
por la ganancia en 20 MHz, por ejemplo, que tiene. La coubicación y sincronismo por GPS, todos los productos de iFiber cuentan con GPS, los equipos de 24 GB cuentan con capacidades agregadas de hasta 20 GB por enlace. Es necesario debido a que se usan las mismas frecuencias en todos los radios, hasta 10 link. El AFX lo necesita para utilizar en un solo enlace hasta 4 radios con las antenas N+N. N+N es un adaptador que viene, no sé si ven el mouse mío. El adaptador es este que va acá atrás, se agrega, y sobre ese adaptador es como si fuese un splitter, donde se agregan hasta cuatro radios. Estos cuatro radios están sincronizados por GPS y por el equipo que va abajo, que puede ser, o en la misma torre, que puedo poner, por ejemplo, un Edge Point. En el Edge Point le puedo decir que balancee los cuatro radios, y a su vez del otro lado tengo que hacer lo mismo, tengo que colocar una antena, que puede ser la misma antena de 34, 32, lo que sea, puedo colocar los cuatro radios y con el accesorio N por N me deja transmitir hasta 2 gigas en ese enlace, porque usan la misma antena los equipos sincronizados entre sí, y a su vez de esa manera logran hacer como si fuese un balanceador, ¿me entiendes? Cuando yo pongo a sumar 4 ADSLs en un MikroTik, y los 4 ADSL los saco por una misma interfaz. Bueno, sería algo parecido a esto, eso lo hace nativo el Edge Point con una configuración, y yo pongo los radios con una sola antena, o sea, ocupo un solo lugar en la torre con este adaptador. Obviamente tenemos que tener en cuenta en el cálculo que el N por N va a tener una pérdida. Es un splitter, con lo cual va a tener una pequeña pérdida. Necesitamos tener eso en el cálculo de radio para poder saber cuánto realmente nos va a estar dando. Los iFiber están pensados para equipos de backhaul de WIS. Básicamente yo tengo torres que tienen equipamientos AirMac transmitiendo en ellas, Rocket Prisma, Prisma Station, lo que antes, a ver un poco a lo que están de antes, los Rocket 5, con antenas sectoriales, con metas ORM, o lo que utilicen para poder acceder al acceso multipunto, contra los clientes que van a estar conectados con NanoStation, Living, PowerBeam, eh, distintos equipos CPE para poder llegar a este acceso, pero el transporte del backhaul de eso entre torres sería importante utilizar iFiber para poder lograr un mejor desempeño. Esa sería la ubicación de estos equipos en la solución. Eh, Obviamente, yo puedo tener determinados tipos de clientes donde voy a implementar directamente, instalar iFiber contra esos clientes. Puede ser una fábrica, puede ser un edificio residencial donde yo llego con un iFiber al techo, coloco un módulo de UFiber para bajar con FTTX dentro de ese edificio, o coloco unos Edge Switch, y lo hago bajando VLAN, y esas VLAN les voy asignando a cada departamento, donde le puedo bajar un cable UTP, y de esa manera estoy conectando Metro Ethernet dentro del edificio, pero el transporte es iFiber. En Chile hay una solución grande armada así en Santiago. Bueno, un poco del portfolio para que empecemos a hablar sobre los equipos. Empezando con los AF2X y los AF3X, son equipos que funcionan en la banda de 2.3 a 2.7, o de 3.3 a 3.9, ¿sí? Son equipos más que nada para hacer backbone rurales, o semirurales, donde yo necesito hacer enlaces donde hay equipos por ahí de otras frecuencias en la misma torre, me tengo que correr un poquito para recibir menos interferencia. Yo pensaría ahí en una F3 o una F4, que vamos a ver después. La verdad que dan muy buenos resultados, transmitiendo hasta 250 megas en enlaces de largo alcance, y dependiendo del uso que le voy a dar, muchas veces nos ahorra mucho el tema de la interferencia al estar en otra frecuencia. Y son equipos muy cerrados, muy bien blindados, con lo cual tampoco generan mucho ruido al alrededor, digamos, ¿no?
Un ejemplo también puede ser los AF4X, radios para soluciones de seguridad de banda de 4.9, por ejemplo, que a veces es solicitado en muchos ambientes urbanos donde nosotros no nos permite, no por un tema de costo, no podemos tirar fibra óptica. Nosotros podemos utilizar los AF4X, por ejemplo, con una antena 5G30 SLAM 45, y podemos tirar con un equipo de esto modulando en 8X 500 megas, o sea, 250 y 250 en 9 kilómetros, con una de 34 dBi hasta 18 kilómetros modulando en 8X y tirando esas capacidades, ¿sí? Un poco lo que estoy poniendo en los datos, en los datos son ejemplos de estimaciones de señal y modulación para lograr en esas distancias esas capacidades. Bueno, uno de los últimos agregados, el AF5XHD, que la verdad que está dando muy buenos resultados. Es un radio MIMO de 2x2 conectorizado para enlaces backhaul. Funciona de 4.8 GHz a 5.2 GHz, con ancho de canal de 10 a 100 MHz, modulación de hasta 4096 QAM 12X. Es el mejor radio en su categoría para el mercado por bit por hertz, es de banda libre, hasta 2 millones de paquetes por segundo, tiene dos puertos LAN con dual PoE incluido en el mismo, opera para punto a punto y en futuros firmware está preparado para operar en punto multipunto, que ya vamos a ver cuál es el específico para multipunto que está hoy, que este equipo también lo va a poder hacer, pero el otro tiene cambios electrónicos que van a hacer que sea mucho mejor eh, para ese comportamiento, pero no significa que este no pueda, como una especie de ser el Rocket Light, llamémosle, del Prisma, nada más que en la línea multipunto basada en iFiber, que vamos a ver un poquito de eso también un poco más adelante. Una idea más o menos de capacidades, modula hasta 12X, habíamos hablado de que tiene una modulación muy alta, logrando 1 giga 286, o sea, 680, 680 megas en unos 700 metros, dependiendo de la antena que yo ponga, me puede ir a 3 kilómetros, 8 kilómetros, transmitiendo esta máxima capacidad. Yo tengo enlaces con equipos de esto que están haciendo casi 60 kilómetros, pasando casi 70 megas sin problema. Es cuestión de buscarle un poco la vuelta y principalmente no mezquinarle en la antena. Las 3G34 son excelentes antenas y la construcción que tienen es mucho mejor en desempeño con respecto a las 3G30 o las 3G31 que son AC. Conviene mucho más a veces invertir en la antena y eso nos va a dar una performance muy diferente en el equipo, muy diferente en enlaces de larga distancia, ¿no? Mismo el ambiente ruidoso, yo puedo estar cruzando por una ciudad y tal vez con una 5G23 andaría, pero la amplitud del ángulo en el que abre esa antena, el ruido que puedo llegar a tener por el ángulo en el que está escuchando, no, ustedes no se olviden que no solamente en ese ángulo transmite, sino que también escucha. Entonces, yo tengo 3 grados y medio, 4 en una 5G34 contra los 15 grados que puedo llegar a tener en una 5G23. Obviamente el ruido que va a escuchar una y va a escuchar la otra es mucho mayor. Y no se olviden también que cada 3 dB es el doble de ganancia pasiva. El doble de ganancia pasiva. Bueno, algunos me dirán, pero esa antena mide 90 centímetros, tengo que tener una flor de torre para ponerla. Bueno, aunque sea si tenés en un lado la posibilidad de hacerlo, hacelo. Ponelo en un lado, porque las antenas, si ustedes saben, tienen ganancia recíproca, con lo cual, si yo tengo un enlace con dos antenas de 30, pero cambio una de esas antenas de 30 por una de 34, voy a tener una mejora en ambos lados por el tema de haber ampliado en un lugar. ¿Sí? Las ganancias son recíprocas en las antenas. Muchas veces conviene colocar mejor antena, si la distancia no es tan larga, mejor antena, bajar la potencia del equipo, porque al bajar la potencia del equipo también va a bajar la posibilidad de escuchar del equipo, con lo cual la interferencia que va a adquirir también es menor.
Son todos tips que tienen que tener en cuenta cuando operan sobre radiofrecuencia. No siempre potencia es mejor. Una ventaja muy importante que tienen estos equipos, la capacidad de hacerte de split. ¿Qué me pasa con esto? Primero, yo puedo tener un enlace que necesito que sea simétrico o no. Yo puedo tener un enlace que necesito que me transmita 100 megas y con que vuelvan 20 megas es suficiente porque todo mi download es hacia el pueblito que estoy tratando de llevarme a algo o esa ubicación o esa comunidad con casas que tengo ahí. Bueno, ¿dónde tengo el ruido yo? En el TX que estoy recibiendo desde ese radio. ¿Por qué? Porque está transmitiendo desde afuera hacia el ruido y no desde el ruido hacia afuera. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo tener los 40 MHz salientes y puedo tener 5 MHz entrantes o 10 MHz entrantes. Entonces, el mismo equipo va a ser el TX en una frecuencia y en una modulación y el RX en otra frecuencia y otra modulación. Este es un aspecto muy importante porque me permite construir, me permite mejorar la calidad de la señal cuando lo estoy implementando. El tema de TDD Split, no muchos lo usan y los equipos tienen la capacidad de hacerlo. Obviamente lo tienen que configurar igual de los dos lados. A ver, en la versión HD automáticamente yo cuando opero sobre el máster, él va y configura el slave. Pero los que vienen de los X tienen que configurarlo de los dos lados. ¿Ok? Antenas de iFiber, bueno, conocidas como iFiber X, ¿qué diferencia tienen con respecto a las antenas comunes? El SLAN, el iluminador de atrás. En las primeras versiones se venía también el modulador, nosotros creo que no, ya lo dejamos de traer porque ya directamente traemos las antenas para iFiber X, pero yo podía cambiar el iluminador que era horizontal o vertical o X, o en SLAN. Se, se cambia eso y listo. En diferentes frecuencias, 5 GHz, 3 GHz, 2 GHz. Nosotros estamos trayendo 5 GHz. Todo lo demás que vean, Solution Box opera a pedido con cualquier de los equipos que estamos viendo acá, con los que no traemos normalmente en lista. Pero eso tenganlo en cuenta que es factible. ¿Cómo funcionan las antenas Dual SLAN? Una antena tradicional tiene una polarización en ondas verticales de 90 grados y horizontal de 180, y una antena Fiber X tiene una transmisión de ondas con polaridad de 45 y 135 grados. Ventajas, mayor distancia e inmunidad al ruido. ¿Por qué mayor distancia? Y porque la orientación vertical me va a hacer que toque antes el piso que una orientación SLAN por un tema de Fresnel, ¿no? Las antenas DIS para iFiber 5 que podemos nosotros obtener, bueno, la AF5G23 para distancias cortas, es una antena de 23 dBi con SLAM 45, la ya conocida 5G30 y la 5G34 que estábamos hablando hasta hace un rato. Distancias, larga distancia, equipos iFiber con las antenas de 34. Cortas distancias, equipos iFiber con las antenas de G23, que son de menos ganancia, más apertura, pero para enlaces más chicos también tiene mucho menos resistencia al viento, ¿no? Los AF5 y AF5U, estos equipos también ya venían con las antenas integradas. Son radios MIMO 2x2, duales LAN para enlaces backhaul de 5 GB, de ancho de canal de 10 a 50 MHz, con modulaciones de hasta 1024 QAM. Es un equipo que venía con un radio, con una ganancia de antena de 23 dBi. Es un equipo pensado para hacer puntos a puntos de 18 kilómetros máximo. O sea, de entre 6 y 18 kilómetros es de donde opera este equipamiento, básicamente. La verdad que tiene un excelente rendimiento para el tipo de equipo que es. Y vienen dos modelos, el modelo F5 que operaba en la frecuencia de 5.470, 5.970 y el F5U que operaba en la frecuencia de 5.725 a 6.2 hace 1200 MHz, que bueno, fue el que más también nosotros hemos vendido de estos equipos por alejarse de las frecuencias en 5, ¿no?
También el tema de ancho de canal, nosotros podíamos usar el split. Los primeros equipos que vinieron con esta capacidad fueron estos y me permiten hacer un ancho de canal y una determinada cantidad de megahertz en un sentido y en otro. Los iFiber 11 FX, rayos CISO o MIMO conectorizados por RPSMA para enlace bajo de 11 gigas, operan en frecuencias de 11.7 a 10.7. Los anchos de canal van en 3,5 MHz a 56 MHz y la modulación puede llegar hasta 1024 QAM 10X. La operación de RF es FDD o FDD por 2 y los cambios de frecuencias van desde 1 MHz. Incluye duplexores low o high. Nosotros eso después lo podemos ver, eso depende de las bandas en las que queremos operar. Son como filtros, digamos, ¿no? Que soportan una alimentación de PoE 48 de More, la fuente tiene 52. El AF11 FL-L viene con duplexor de en baja y el H viene en alta. Hoy en día el equipo viene solo y nosotros podemos elegir qué duplexor comprar aparte. Se cambió el modelo de duplexor, es uno bastante más, bastante mejor, digamos, en la parte de lo que es filtros. Y también es un equipo que tiene excelente resultado. Es obvio que es un poco más caro que los otros, pero es un equipo que tiene un muy buen rendimiento y ha tenido un muy buen rendimiento en ambientes ruidosos de ciudad donde no se puede operar con 5, hay que ir directamente hasta este equipo. Nosotros lo traemos a pedido más que nada por la elección de los duplexores. Viene una antena de 35 dbi de la empresa Ubiquiti, que también nosotros la podemos traer. Y la ventaja de este equipo es la alta capacidad que tiene, o sea, podemos mover tranquilamente 700 megas por lado con la función de un canal o los dos canales utilizando los dos duplexores. ¿Mm? Si yo uso los duplexores de bajo, voy a estar pudiendo transmitir entre 10.700 y 10.995, y si uso los canales en alto, voy a estar transmitiendo entre 11.200 y 14.445, dependiendo los canales que quiera utilizar. Si uso los duplexores de baja o de alta, igual en la Filmina lo van a tener eso en claro. Bueno, la antena, hay un solo modelo de antena por ahora para este equipo, es una antena de 2 pies. En otras marcas hay antenas más grandes, donde han logrado con este mismo equipo mayor resultado de transferencia de datos y a más distancia, ampliando la antena a una antena de 41 dB o 46 dB en 11 GHz. Eso en otras marcas está. La presentación va a ser compartida luego, así quédense tranquilos una vez que terminemos. Después lo vamos a Cristian va a poner el mail de él y una vez que ustedes le envían el email, él, a través contestando ese email, le va a pasar la presentación. AF24 son los equipos, son los primeros de 24 gigas que vinieron al país, que operaban básicamente el lugar donde operan estos equipos es para alta transferencia en corta distancia, interconexión de nodos, por ejemplo, máximo 3 kilómetros. Ese es el lugar donde estos equipos brillan. Tenemos clientes que lo han utilizado en lugares secos y desérticos como Mendoza y hacen 9 kilómetros, 12 kilómetros con estos equipos. La verdad que en la mayoría de los ambientes de Argentina, al ser obviamente de 24 GHz, es afectado por la lluvia. Degrada el tema de las gotas en esa frecuencia, degrada la señal, con lo cual tenemos que tener en cuenta eso si queremos transmitir con estos equipos, porque en un día soleado hermoso podemos estar pasando 1 giga y ante una tormenta eso puede bajar a 100 megas, entonces hay que tener en cuenta ese tema. ¿Cómo lo tenemos en cuenta? Y achicando la distancia. Achicando la distancia, eh, hay casos de éxito de estos equipos como le decía, interconectando nodos que están entre 2,5 kilómetros y 3,5 kilómetros, que son nodos AirMax,
y de esa manera hacían un anillo con equipamiento F24 y alimentaban todos los nodos sin problema. Pero claro, en esas distancias cortas el equipo, por más que yo viera, se degradaba un poco la performance, pero no llegaba a cortarse, que si pasa si pasamos esa distancia por la cantidad de vez que pierde el equipo en momento de lluvia fuerte, ¿eh? Cuando está a una distancia mayor. Es un dato a tener en cuenta ese. Teniendo en cuenta este problema, también Ubiquiti creó la F24 HD. Básicamente, ¿qué es el 24 HD? Es un equipo muy similar a la F24, solamente que tiene una antena más grande de recepción, 40 dBi ahora para escuchar y 33 dBi para transmitir. ¿Para qué hace eso? Para lograr tener una mayor distancia o trabajar a mayor distancia en el momento que estamos con lluvia, ¿sí? Que es donde por ahí más problemas puede llegar a tener. Obviamente dice que funciona en 20 kilómetros o más de 20 kilómetros. Y sí, si estuviéramos en un ambiente, si yo decía, quiero hacer el enlace en La Rioja, en Catamarca, en zona donde no hay tanta precipitación, vas a tener un excelente rendimiento con estos equipos. Ya donde tengamos que decir, no, mira, yo lo voy a hacer en misiones, pensemos en equipos AF11 para eso, o de menor frecuencia, como los iFiber HD, para poder mejorar esas performances. Ahora, las velocidades de datos que yo puedo conseguir con una F24, obviamente es mucho mayor, porque a mayor frecuencia, mayor ganancia en datos que puedo transmitir. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Si es una distancia con estos equipos hasta 4 kilómetros, podemos ponerlos a transmitir altas capacidades que el equipo va a responder, ¿no? Bueno, hablando un poco de lo nuevo, la nueva era RF, los LTU, también es un procesador desarrollado por Ubiquiti de LTU. Es un equipo que nos permite operar en más de 2 millones de paquetes por segundo. Va a tener una capacidad de llegar a la modulación de 4096 QAM. Es un equipo nuevo, se sigue trabajando en la parte de su firmware. Hoy en día está operativo y lo estamos vendiendo. Está Estas son las características más sobresalientes que podemos lograr con el LTU. ROM operativo de 4.8 GHz a 6.2 GHz, eso dependiendo del país, el country code que elijamos. Tiene una flexibilización de ancho de canal que permite independiente en CTX y RX. ¿Qué significa esto? Que me permite trabajar en modo split, en multipunto, o sea que yo puedo transmitirlo en tantos megahertz hacia mi CPE y recibir en mi CPE en menor capacidad, porque casi siempre yo lo que tengo es una conexión asimétrica contra mis clientes, tengo más bajada que subida, ¿sí? Comúnmente se usa así, excepto que haga cámaras o algo así. Ajuste de la potencia, por defecto los equipos funcionan en autoajuste de la potencia, ¿eh? Esta es una forma que tienen ellos de operar para, transmitir y recibir señales de los clientes. Después tenemos, un segundito. Son las que tienen etiqueta. Disculpen, ¿me escuchan ahí? Hola, ¿volví? Hola. Sí, Sí, Jaime, perfecto. perfecto. Bueno, perfecto, disculpen. Bueno, como les había comentado, el frequency split, el Rocket LTU puede usar diferentes frecuencias para TX y RX, y obviamente la integración de GPS que nos permite la posibilidad de sincronizar todo nuestro nodo con el mismo time de sincronismo de GPS, puede ser 2 milisegundos, 5 milisegundos, como yo lo quiera configurar.
poco el portfolio de estos equipos. Nosotros, no sé si ya tenemos en stock o ya está llegando. Cristian, ayudamos un poco con los LTU, los Rocket LTU. No, recién armamos una orden de compra, ya los compramos, ya están puestos en Ubiquiti, pero bueno, como son equipos nuevos, está un poco demorada la fabricación, pero ya están comprados. Ah, ok, pero Yo ya está encaminado calculo para que LTU Pro y para, LTU Lite. sí, el LTU Live Pro y el Rocket. Perfecto. Sí, el LTU LR es un equipo nuevo, y No, acá no, estamos. recién lo pusieron en la lista de precios, o sea que es muy nuevo. Pero ya estamos comprando todos los modelos. Perfecto, perfecto. Sí, también digamos que en lo que significa a precios estaría prácticamente muy parecido, creo yo, a lo que es Cambium, ¿no? O sea, es un poquito más arriba de lo que es Prisma, lo que viene esto, pero el funcionamiento Exactamente, obviamente es mucho mejor. Ok, un poquito exactamente. para ponerlos en idea ¿cómo se llama?, de dónde está la escala de estos equipos. Y una idea también un poquito para que vean el performance de un equipo en funcionamiento. 180 megas de bajada contra un cliente, 50 megas de subida. Esto es un enlace real, digamos, hay varios ejemplos que van a empezar a encontrar de las pruebas, más que nada en Gringolandia, donde primero se lanzó. Es un equipo para dar planes de 50 megas en wireless. Así es como más o menos lo tenemos que ver. 50 megas en wireless son equipos, algunos están dando 100 megas con estos equipos. Hoy viene limitado a 64 conexiones por AP, pero en futuros upgrade la idea es que opere hasta 255 clientes por access point. Después, tiene una modulación de 1024 hoy, pero va a venir en upgrade de firmware a 4096 y ya en 20 MHz y la modulación de 1024 estamos manejando los 200 megas. Así que imagínense que tenemos que tener un hueco chico de espectro limpio como para poder trabajar y lograr esa modulación alta. El secreto de esto, y por eso crearon el LTU-LR, es lograr que tanto la P con una antena ORN o una antena del tipo AC, yo la pueda conectar a esta solución. Acá deja de ser SLAN, lo que es iFiber, el LTU pasa a ser de vuelta horizontal y vertical, y yo conecto esa antena AC de 45 grados, ponele, y conecto del otro lado un LTU. Acá en este ejemplo está más o menos a 2 kilómetros este cliente y está transmitiendo con esta capacidad. Es muy impresionante el rendimiento que tiene y eso que todavía, como quien dice, está verde, ¿no? El tema de su desarrollo, pero las primeras pruebas que se están viendo, hay un ejemplo de un multipunto con 37 clientes conectados y está haciendo un speed test de 100 y pico de megas con los clientes en la prueba que fue subida al foro de lo que es Ubiquiti. Eh, Mucha promesa, muy buen rendimiento hasta ahora con lo que es el ETU y es lo nuevo que se viene para tratar de lograr mayores capacidades dentro de lo que es la parte de inalámbrico con lo que llamamos el iFiber multipunto. ¿Puedo usar una F5 HD como cliente? Sí, podría poner una antena de 30 y puede ser un CPE de este equipo que es el iFiber, perdón, el Rocket LTU, que es el nombre técnico que tiene el equipo, que no es igual que un iFiber 5 HD, es un poco más grande, más parecido a una F11, y tiene cambios electrónicos que si bien hoy todavía no están todos activados, sí se van a activar según la gente de Ubiquiti y le va a dar una performance aún mayor a ese equipo. Tiene filtros más sofisticados para ambientes ruidosos
Y bueno, nada, si en la parte de lo que es foro tienen mucha más información. Lo que sí les queremos contar es que nosotros estamos trayendo esos equipos para que quiera hacer entrar en, digamos, en lo que son pruebas y ponerlos para vender planes más enterprise o a clientes más premium. Son una muy buena elección y pueden hacer coalicación con respecto a donde tienen instalados los Rocket Prismas hoy. Es más, muchos de los ejemplos que están en el foro son clientes que utilizaban tecnología Prisma y pasaron a LTU. También un equipo nuevo que podemos encontrar es el F60. Básicamente es un iFiber de 60 GHz con un radio respaldo de 5 GHz que tiene un throughput mayor al giga cuando está operando en 60 GHz. Es un equipo simple, pero nos permite hacer unos backhaul muy, muy, muy robustos para enlaces de corta distancia. Nosotros tenemos 11 dBi de antenas en 5 GHz y unos 38 dBi de antena en 60 GHz. Ustedes saben que a mayor frecuencia, más chica es la antena y más ganancia genera en el tamaño, ¿no? Eh, este equipo es un equipo nuevo y funciona en un espectro de baja interferencia como es el de 60 GHz. Llega hasta enlaces de 2 kilómetros. Yo lo he visto funcionando en 1,2, 1,5 kilómetros sin problema. También tiene problemas con el tema de la lluvia, por el tema de la interferencia por lluvia fuerte. Y para eso tiene el respaldo de la radio de 5 gigas para que el vínculo, si bien baja la velocidad, siga transmitiendo el enlace y luego cuando logra tener de nuevo vínculo en 60 GHz, vuelve a levantar esa capacidad. Un poco de accesorios que nosotros podemos tener en Ubiquiti, bueno, la línea de cable, UTP, FTP, toda la línea de los TC-GND de Ubiquiti, estos por pedido nosotros los traemos. Tenemos los Surprotector, sistemas de protección para instalaciones que ustedes quieran usarlos en las torres. El código es el STH SPG2, eso también, si en caso lo requieren. Comúnmente el instalador de CPE de Argentina no utiliza Surprotector, pero bueno, parece que es más negocio cambiar la LAN. Pero bueno, es así como se instalan siempre. La verdad de la milanesa es que habría que instalarlo con un cable SPTP y mandarlo a tierra para no perder la LAN del equipo, que muchas veces pasa cuando hay alguna tormenta o algo cerca pasa de donde están instalados los equipos, y es una forma de proteger las LAN. La verdad debería instalarse dos subprotector, uno cerca del CPE y uno antes de la entrada hacia donde está el router o switch para proteger el cable, digamos. Pero bueno, algunos lo hacen, otros no, algunos solo hacen la inversión en la parte de la torre y en los clientes no, eso está en cada uno. Lo que sí tienen que saber que el equipo existe y que y que digamos, se tendría que utilizar para proteger las LAN cuando están en los ambientes exteriores, porque en definitiva, si no, el cable UTP es como una antena que está apuntando directo a la Ethernet. El primer rayo cerca que caiga, la estéresis que genera ese rayo va a ser absorbido por ese cable, va a electrificar los pares y va a terminar detonando al puerto LAN por sobrecarga, ¿no? Bueno, inyectores PoE, nosotros también se podemos pedir como repuesto y traemos inyectores PoE de distintas potencias y tamaños de toda la línea Wikiti para los clientes que lo soliciten. Un poco de caso de éxito, esto lo voy a tirar un poco por arriba, porque la verdad que es un poco de lo que ya estuvimos hablando. Esto lo van a tener en la presentación que se la vamos a mandar, caso de éxito de F24, caso de éxito de F11 con los links, la explicación, caso de éxitos de los AF5, un poco toda la información con instalaciones reales. Acá tenemos un enlace de F5X con un N más N 2x2 para lograr tener esta transmisión de datos con la sumatoria de ambos enlaces. ¿eh?
Es ahí acá tenemos un poco lo que habíamos hablado de la instalación de Chile, que utilizaban mucho los AF para hacer enlaces e interconectar edificios, instalaciones de solares. Bueno, mucha información con respecto a distintos tipos de enlaces y soluciones utilizando la línea iFiber para que tengan una idea. Acá tenemos un caso de éxito de 150 kilómetros con 3 saltos, ¿sí? Cada salto lo que transmitía y la baja latencia que se logró de una punta a otra de esos 150 kilómetros, no usando un solo equipo, o sea, usando los 3 saltos, ¿no? ¿Mm? La latencia y la transmisión en esos saltos, el equipamiento funcionando en ambientes extremos, también hay información respecto a esto, enlaces de ultra larga distancia, hasta 225 kilómetros. En el mundo hay un montón de ejemplos donde se puede llegar a ver que se utilizó lo que es iFiber. Bueno, la línea HD, que realmente anda muy bien. Básicamente la F5 HD LTU es un equipo pensado para punto a punto y el Rocket LTU es un equipo pensado para multipunto. Así lo tienen que ver dentro de lo que es la nueva línea que viene a suplantar en un futuro a lo que es Prisma, ¿no? El caso de éxito de una F11, otro de F11. Esta es la antena Ubiquiti que ya viene incluida, no sé si ven mi mouse ahí, esta antena que ya viene incluida y trae también el radón para protegerla, digamos, ¿no? Y bueno, pruebas de ruido con respecto a los equipos, toda esa información se van a llevar para que puedan hacer distintas vistas de los links y que puedan ustedes mismos analizar cada cache, cómo está explicado, cómo fue instalado, para tener una guía, digamos, de cómo hacer una buena implementación de estos equipos. La verdad que están en todo el mundo, los he visto por todos lados y tienen un muy buen funcionamiento. O sea, el costo-beneficio del equipo es excelente. Para backhaul, para transporte, ahora con la línea multipunto van a empezar a encontrar muchísimos resultados de estos equipos. Y tenganlo en cuenta cuando quieren apuntar a vender una solución premium, llamémosle, ¿no? Una solución premium para entregar con iFiber a sus clientes. ¿eh? También nosotros desde el lado de Solution Box tenemos toda una parte de certificación. Hoy lamentablemente no podemos dar ninguna porque bueno, estamos todos en la misma, ¿no? De estar encerrados. Estamos evaluando la posibilidad de poder hacer una online, pero por ahora nos queda como a ustedes hacer presentaciones, hacer store meeting, hacer charlas de tecnología y prepararnos para cuando podamos volver a vernos, como quien dice, ¿no? Un poco Ubiquiti en las redes, tenemos los foros con Ubiquiti, la parte del calendario de entrenamiento, el download con la parte de todo lo que es firmware, los firmware son gratis, pueden bajar a todos los firmware, y en la parte de download, si ustedes quieren ir viendo información, también pueden bajar los manuales de entrenamiento del alumno. Ustedes van a la parte de download, abajo a la izquierda dice training, cuando tocan training, van a ver que está el manual de AirMac, el manual de Ruteo y el manual de Unify, en español, en inglés, en portugués, lo pueden bajar y tienen ahí la misma información que se da en el curso. Nada más que en el curso tiene la asistencia el trainer y aparte la práctica, ¿no? Y hasta acá es mi presentación, les agradezco y ahora quería escuchar un poco las consultas. Tengo a Patricio que quiere hacer una consulta sobre los AF4 o 24, no entiendo bien, Patricio. Sí, aquellos que tengan el micrófono desactivado, si quieren activarlo para hacer la consulta, no hay problema. Poné tu mail, Cristian, también así. Justo estoy escribiendo eso. Ok.
Poneme cuál es la consulta sobre la F4X, Patricio. Legalmente se puede utilizar para servicios de seguridad urbana. Lo que es, él pone que sobre la frecuencia que se puede utilizar legalmente en la F4. Legalmente se pueden utilizar para soluciones de seguridad urbana y transporte punto a punto para eso. Ahí está Alexis Levy @solutionbox.com.ar o Cristian Sobrado @solutionbox.com.ar, son los mails para pedir el uso. La frecuencia para uso de seguridad está reservada, pero este equipo llega hasta 4.8, más abajo también, así que podrías operar en otra frecuencia más abajo. En zona gris, dependiendo del país y dependiendo la zona, hay menos o más permisividad con respecto al uso de frecuencia. El sincronismo de GPS es por time. Utiliza un reloj atómico, digamos, está sincronizado. Todos los GPS se sincronizan en el mismo tiempo. O sea, no usa una interconexión entre sí. Cuando lo pones a sincronizar en GPS, empieza a tomar un time y transmiten eso. ¿Hay soporte en Argentina para reparación de equipos afectados por descargas eléctricas? No oficialmente de lo que es Ubiquiti, y comúnmente los equipos que son afectados por descarga eléctrica, lo primero que te preguntan es si le pusiste el descargador gaseoso que mostré y tanto dije que había que tener en cuenta. Pero hay talleres de reparación en Argentina que cambian los chipsets y los reviven a las LAN. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco muchísimo. Tenemos llena de cajas de antenas quemadas. Sí. A ver, hay alguno que otro que las repara, ellos traen los chipsets digamos, y los cambian, y bueno, obviamente es más barato de comprar nuevos, pero bueno, Cristian está para vender equipos nuevos, no para reparados. Nosotros somos mercado de concesionaria de 0 kilómetros. Pero bueno, después si les mandan un mail a Cristian, yo les voy a pasar el dato del chico que conozco, ingeniero electrónico, que hace las reparaciones, y bueno, por ahí alguno va a decir, ¿ok? Igual ahí hay un muchacho que dice que informa que Netscom tiene un laboratorio de reparación, dice. No conozco a la empresa, pero bueno. También sirve para esto la charla, ¿no? Para tener estos contactos. Sí, está bueno, porque en realidad es problemática que todo el mundo tiene, y bueno, un Tal poco ver cómo lo resolvemos cada uno, ¿ok? Bueno, ojalá que les haya gustado la charla, la verdad que un gusto como siempre estar con ustedes, y espero verlos en la próxima, que daremos seguramente antes de fin de mes. Dijo, no sé si Cristian, vos querés decir algo más. Sí, no, para aquellos que no lo saben, el próximo jueves tenemos una charla de wireless general, tal vez no tan técnica como la que acaba de dar Javier, sino más para ver el portfolio general. Es el próximo jueves, así que aquellos que estén interesados, no solamente de Ubiquiti, sino también de Microtik, Tepelin y Cambio, para mostrar más que nada el portfolio general de las marcas que tenemos. Y para los que no saben, Solution Box sigue operando normalmente, obviamente con todos los permisos necesarios, así que aquellos que necesiten mercadería... Y con envío. Y con envío, sí. Y con envío, así que aquellos que necesiten mercadería, les hacemos llegar la presentación. Yo ahí dejé mi correo, es cristian-sobrado@solutionbox.com.ar. Aquellos que la quieran, me escriben y se la compartimos, no hay problema. Así que nuevamente agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias por participar y gracias, Javi, por la charla, como siempre. Un abrazo a todos, gracias. Gracias. Abrazo, saludos.